¿Cómo vemos nosotros en la iglesia la cuestión de las aflicciones? ¿Usted sabe qué son las aflicciones? Todos vivimos en medio de aflicciones. ¿Tiene usted algún problema en este tiempo? Yo los tengo, usted los tiene. Todos tenemos aflicciones. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las cosas que lo afligen en su vida? Hay 2, 3 cosas básicas que a todos nos afligen. La crisis económica, que no nos alcanza el dinero en la casa para pagar tal o cual cosa, que tenemos deudas, que hay situaciones a nuestro alrededor que no podemos controlar y eso nos aflige. Algunos de ustedes no tienen control sobre la vida de sus hijos y eso los aflige. Y no hablo de adolescentes, hablo desde niños. Muchos de nosotros estamos batallando con las aflicciones en la vida. Y muchos de nosotros pensamos que en esta iglesia no van a orar por nuestras aflicciones. Y entonces puede ser que usted busque una iglesia donde oren por sus aflicciones y donde se predique en contra de las aflicciones y donde se le diga a usted que usted no va a tener jamás una dificultad en la vida porque usted es hijo de Dios. Usted no va a encontrar eso en Zona Vertical. ¿Cómo vemos en Zona Vertical las aflicciones? ¿Cómo vemos o cómo se ven en la Biblia las aflicciones? Hay 2, 3 cosas muy interesantes en la Biblia acerca de las aflicciones. Tendría que tomarnos a lo mejor una temporada para hablar de eso, pero ahorita solamente quiero transmitirle algunas ideas muy sencillas. La primera de ellas es que la Biblia nos enseña que las aflicciones, y a lo mejor esto le va a afligir más y le va a poner una aflicción más en su vida, pero la Biblia enseña que las aflicciones son parte de la vida. O sea, las aflicciones no son la estrategia del diablo para acabar con nuestra existencia. Las aflicciones son parte de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo infectado y destruido, arrasado por el pecado, gobernado por gente en pecado, dominado por gente que está lejos del corazón de Dios. Las instituciones, tristemente, instituciones gubernamentales, instituciones educativas, instituciones de todo tipo están en manos de personas, muchos de ellos corruptos. ¿Por qué? Porque simplemente no han tenido una revelación de quién es Dios. Y eso le infringe a nuestro país específicamente una aflicción que es parte de la vida diaria en muchos de nosotros. Y muchos de nosotros vivimos aplastados bajo las aflicciones. Pero en primer lugar usted tiene que despertar a la realidad de lo que la Biblia dice. Las aflicciones son parte del diario vivir. ¿Quién dijo eso, Carlos? ¿Por qué estás diciendo esas cosas, hombre? Si los predicadores dicen otras el día de hoy. Bueno, pues no habrán leído Juan 16, que viene en mi Biblia, en el versículo 33, viene en rojo. Son palabras de Jesús. Y Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí ustedes tengan paz, porque en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros, o hay muchas iglesias que quieren borrar esto de la Biblia y le predican a la gente pues que ellos van a orar para que las aflicciones en su vida se acaben. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Jamás. ¿Por qué? Porque las aflicciones, según la Biblia, no solo son parte de la vida, sino que las aflicciones forman parte de las pruebas que forman la vida de las personas en la tierra. Muchos han valorado su matrimonio cuando estuvieron a punto de perderlo y estuvieron metidos en una aflicción brutal en su matrimonio. Muchos han aprendido a valorar a sus hijos, a valorar las cosas en su entorno a través de la aflicción, del sufrimiento. Los creyentes del Nuevo Testamento no vivieron sin aflicciones. ¿Usted ha leído el Nuevo Testamento? ¿Usted ha leído el libro de Hechos? ¿Usted encuentra que los cristianos no sufrieron en el libro de Hechos? Usted encuentra una cosa muy diferente. Usted encuentra que las aflicciones formaron el corazón de los primeros cristianos y los hicieron sólidos, y los hicieron firmes, y los hicieron fuertes. Los salmos, yo le invito a que usted busque en la Biblia los salmos le van a enseñar a usted una cosa, 2 por lo menos. La primera, que Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Dios, no mis oraciones.
no el que yo tenga una iglesia que predique en contra de la aflicción. Si usted conoce quién es Dios en realidad, usted se dará cuenta que entonces Dios puede librarlo de sus aflicciones. Usted se dará cuenta que David vivía en aflicciones, pero que él escribía y su esperanza era que Dios lo librara de sus aflicciones, aunque no fue librado de la gran mayoría de ellas. Las aflicciones en la Biblia, en el Salmo 119, es muy padre este salmo. Salmo 119, versículo 50, nos dice que las aflicciones van a ser consoladas por una sola cosa. Salmo 119 está dedicado a la escritura y dice: la escritura es mi consuelo en medio de mi aflicción. O sea que muchos de nosotros no vamos a ir al conocimiento de la Biblia, ni vamos a ir a la Biblia hasta que las aflicciones nos lleven a que convirtamos la Biblia en nuestro consuelo. Muchos de nosotros queremos hacer de la iglesia nuestro consuelo. Muchos quieren hacer del pastor su consolador, cuando la Biblia no enseña eso. Y la Biblia dice que las aflicciones son parte de la vida. La Biblia dice que las aflicciones, Dios nos libra de ellas. La Biblia dice que las aflicciones forman el corazón de las personas y nos hacen valorar cosas que a veces no valoramos hasta que estamos en aflicción. Y la Biblia dice que las aflicciones, o que el consuelo de las aflicciones, es la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Las aflicciones finalmente nos hacen parecernos a Cristo. La Biblia dice del apóstol Pablo que él llevaba las marcas de la aflicción en su vida, y que por esas marcas muchos reconocían en él la vida de Jesucristo. Y no porque se trate de andar marcados por la aflicción, sino porque cuando hay aflicción en nuestras vidas, la gente va a ver a Cristo no por la aflicción, sino por la manera en que nosotros glorificamos a Cristo en medio de las aflicciones, por la manera en que nosotros tratamos las aflicciones en nuestra vida, y por la manera en que nosotros avanzamos a pesar de las aflicciones en nuestras vidas. Y aprenda algo: las aflicciones son esto en las Escrituras. Así que es antibíblico andar construyendo una iglesia que vaya en contra de lo que Cristo dijo. Finalizo con lo que Jesús enseña, que es increíble. Y quiero decirle que las doctrinas que nosotros debemos adoptar, pues no son las que escuchamos en YouTube por medio de los predicadores que vemos ahí, o por los libros que leemos, o por las ideas que tenemos. Las doctrinas bíblicas son las que Jesús enseñó. Entonces, ¿cuál es la doctrina sobre las aflicciones? Lo que Cristo dice. ¿Qué dice Cristo? Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Primero, tu refugio contra las aflicciones se llama Jesucristo. Segundo, Jesús nos habla de una realidad: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero Jesús nos llama a tener valor. La aflicción no se enfrenta poniendo la cabeza para que oren por mí. La aflicción se enfrenta, según Jesús, teniendo valor y confianza y paz en Él. Jesús dice: lo único que te pido es una cosa: confía en que yo he vencido este sistema. El mundo, según la Biblia, el mundo no es el planeta. No se refiere al planeta Tierra. El mundo se refiere al sistema de valores y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios de una época. Yo he vencido el sistema de valores que impera en el mundo. Yo lo he superado. Confía en mí y fortalécete. Y esa es la manera en que tú vas a enfrentar la realidad de las aflicciones en tu vida.